Bueno, buen día, buen lunes. Buen Buen día, día. profe. ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Ustedes pudieron hacerse amigos de la página? Bueno, hoy vamos a ver, de acuerdo al cronograma, dos puntos que son importantes en esta primera etapa, que es la capacidad para suceder y la ingratitud. Como decía un profesor que tuve yo hace poco, un profesor de sucesiones también, el doctor Raúl Navas, como decía una canción brasilera de Milton de Nascimento, no hay sucesión sin muerte. El otro día vimos que este hecho jurídico de la muerte produce y desencadena una serie de efectos jurídicos, de los cuales es el devenir de ese acontecimiento es el estudio de esta materia. Entonces, producida la muerte de una persona, se produce el llamamiento. ¿A quién se llama a suceder? Se llama a todos. Todos pueden suceder, pero ¿qué todos pueden suceder? Los herederos legítimos, los testamentarios y los singulares. Entonces, ese llamamiento ocasiona que esas personas llamadas puedan venir o no venir a la herencia, como si fuera una fiesta. Los llamamos a todos, algunos vienen y otros no. Ante ese llamamiento, los herederos tienen que aceptar esa invitación, si fuera una fiesta. Algunos la pueden aceptar y otros la pueden rechazar. Eso lo van a ver más adelante. Para venir a la fiesta, para venir a suceder, tienen 10 años. O sea, hay un plazo de prescripción. Entonces, estos llamados a suceder, que pueden hacerlo en un plazo de 10 años, después pueden eventualmente caducar sus derechos, en el caso de que hayan sido llamados. Después ustedes van a ver una acción para reclamar la herencia, que es la acción de petición. Esa no tiene prescripción. Si a nosotros, por ejemplo, en ese llamado nos dejaron afuera, se olvidaron de la existencia de un hermano, como suele suceder. Esa acción de petición no prescribe. Bueno, vamos a empezar por el tema de la capacidad para suceder. ¿En qué momento se tiene en cuenta esta capacidad para suceder? Al momento que vimos, y que somos muy repetitivos, al momento del hecho jurídico de la muerte. Esta capacidad para suceder es diferente a la capacidad que nosotros estudiamos a partir de Civil 1 de la parte general. Nosotros vimos en la capacidad en términos generales, que siempre está bueno si tienen el código para que lo vayan viendo, el artículo 22, que habla de la capacidad de derecho, que nos dice que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, que la ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. El artículo 23 nos habla de la capacidad de ejercicio. Dice, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto en las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Y yo los invito a que, a pasear por el código, nos vayamos al artículo 44, que son los actos realizados por personas incapaces, a las limitaciones que nos da la ley. Entonces la ley, en este régimen jurídico paradigmático y nuevo que tenemos a partir del 2015, dentro de las reformas que nosotros
dijimos el otro día que como que las más trascendentes vinieron del ámbito del derecho de las familias. Con relación a la parte general y a la parte de la capacidad, también tenemos un paradigma diferente, donde en esta nueva legislación civil y comercial se presume la capacidad. En principio, todas las personas son capaces y esa capacidad puede ser restringida para determinados actos. Esto es así y es muy importante poder entenderlo de esta manera, porque hasta el año 2015 no era así. Teníamos personas capaces e incapaces. Entonces el ámbito de aplicación del derecho era más determinado. Hoy tenemos el paradigma de la capacidad y la capacidad restringida va a estar dada en sentencias dictadas por tribunales o por juzgados de familia, donde tenemos una sentencia que se revisa cada 3 años en virtud de la ley de salud mental, que ya forma parte de nuestra legislación, y esto es muy importante. Las revisiones pueden ser también cada 1 año, según el grado de laxitud de esta capacidad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta capacidad es diferente a la capacidad para suceder y a la vocación. En este libro quinto vamos a entender como capacidad a la aptitud de las personas humanas o jurídicas para recibir una herencia. Es la capacidad para tener la posibilidad de ser el sucesor en una herencia. Como vimos la semana pasada, tenemos el artículo 2277. ¿Se acuerdan? Que dijimos que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a suceder. Bien. Entonces, a partir de ese momento, se genera esa aptitud. La vocación hereditaria es el llamamiento que vimos hace un ratito. Entonces, ahora vamos a leer el 2279 y lo vamos a analizar, pero tenemos que saber que aquí, el 2279, nos dice qué personas pueden suceder, tienen esa capacidad para suceder. Y esto esta norma está inserta en el ámbito de lo que también vimos la semana pasada, que es la constitucionalización del derecho privado, el aceptar los tratados de derechos humanos y la protección de los derechos niños y vulnerables, siendo siempre, acuérdense la regla, la capacidad de ejercicio con apoyos en caso de que sea necesario. En consecuencia, para que una persona sea capaz para suceder, debe tener, como nos dice el inciso A del 2279, deben ser personas que existan como regla al momento del inicio de la sucesión. El inicio de la sucesión, acuérdense, es el 2277, la muerte real o presunta. Ese es el inicio del proceso sucesorio, no como proceso judicial, sino como momento en el cual se sucede, se transmite por esta teoría de la ficción. A partir de ahí se produce el llamamiento y el inciso A del 2279 nos dice: pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte.
Esto es similar al artículo 70 del Código Civil de Vélez, donde teníamos una condición resolutoria, que lo decía de esa manera. Para que una persona sea persona debe nacer y nacer con vida. Debe existir al momento de producido este hecho jurídico. El inciso B nos dice, las concebidas en ese momento que nazcan con vida. O sea, concebidas al momento de la muerte, un minuto antes de la muerte, que nazcan con vida. ¿En qué plazo? Dentro de los 300 días de producido el fallecimiento. ¿Me siguen? El artículo 2279, en su inciso C, dice, las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el artículo 561. Acá la norma nos remite a la parte general, el artículo 561, yo se los leo, ustedes si quieren vayan buscándolo. Es una norma que ustedes se van a acordar, porque es el consentimiento. El 561 dice, forma y requisitos del consentimiento en cuanto a las reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Esto lo estudiaron el cuatrimestre pasado. Dice, la instrumentación del consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción, etc. ¿Qué significa? Que esta persona que haya dejado un elemento genético para ser utilizado posteriormente, tiene que dar su consentimiento. Si no, si eso fue utilizado sin su consentimiento, no va a ser un sujeto capaz a ser llamado en esta vocación hereditaria. ¿Entienden? La norma es clara, remite expresamente a ese consentimiento. Esto es así porque hay un fallo que yo lo tenía anotado por aquí y ahora seguro que no lo voy a encontrar. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde lo que se tiene en cuenta es ese consentimiento para que al momento del fallecimiento esté anidado en el seno materno ese material genético y ahí va a tener derechos para ser capaz para suceder. De otra manera, no. A ver qué tenía yo. No, yo les dije mal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso se llama caso Murillo. Yo les recomiendo que lo lean porque debe estar dentro de la bibliografía obligatoria, o por ahí ya lo vieron en familias, derecho de las familias. Sí, ahí donde lo puse en el chat, que justo en el chat le había puesto que era el nombre cuando lo estaba buscando. Ah, perfecto. Ay, no lo vi, perdón. Bueno, esto ténganlo en cuenta porque en realidad es un avance y es una incorporación de jurisprudencia internacional a nuestra legislación. ¿Dieron sucesiones ya ustedes? Perdón, sociedades, ¿no? Sí. Bueno. Acá tenemos algo que es muy sencillo de entender. Decimos, siempre estamos en el 2277 hablando que para suceder, ¿qué se sucede? La muerte real o presunta de una persona humana. Las personas jurídicas se mueren, tienen sucesión.
No. Tenemos la posibilidad de ser Highlander, porque muerta la sociedad, vencida en su plazo, puede seguir operando y la podemos reconducir, o 3 meses antes la podemos prorrogar, pero vencido el plazo, todos los actos con una asamblea posterior o una reunión de socios posterior, podemos aprobar todo lo actuado, reconducir y seguir por 99 años más, si querés. Bueno, pero acá el inciso D es muy interesante porque nos ingresa al mundo del derecho comercial, donde dice: son capaces para suceder, leámoslo de esta manera, las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Entonces, acá hace una distinción para que lo entendamos. Las personas jurídicas creadas, o sea, nosotros, esto lo vamos a ver dentro de... Vieron que ese llamado también podía ser por ley o por testamento. Acá va a ser por testamento, donde por testamento el causante pudo haber dispuesto un legado o una institución a una sociedad anónima o de tipo creada, existente. Pero también, por testamento, el causante puede solicitar la creación de una fundación. Las fundaciones, ustedes saben que son personas jurídicas que no tienen fin de lucro, que tienen un fin altruista y que, bueno, puede determinar la creación para que su patrimonio vaya a una fundación para desarrollar determinado objeto que va a tener un fin altruista. ¿Me siguen? Personas jurídicas existentes o una fundación, que puede existir también o puede solicitar su creación. Y ustedes me van a preguntar, si estuviéramos en clase presencial y se produjera una charla, ¿cómo se produce eso? ¿Quién le va a hacer caso al causante? ¿Cómo ejecuta esas órdenes? Entonces el causante pudo, va en el testamento, porque ahora, la semana que viene vamos a ver testamento. Y ustedes como operadores del derecho que van a hacer, desde el lugar en el que estén, porque ustedes todavía no saben el lugar que van a ocupar. Pueden ser abogados, pueden ser escribanos, pueden ser jueces, pueden trabajar en el Poder Judicial, pueden asesorar una empresa, etc. Ustedes tienen que tener una visión bien amplia para ver de qué manera, si vienen a pedirnos asesoramiento, mire, escribano, yo quiero el día de mañana, cuando no esté, que se cree una fundación con mi patrimonio para darle de comer a los chicos que viven en el barrio, etc. ¿Qué le preguntarían ustedes como profesionales? Pensemos. Liberen el micrófono y digan... ¿Con qué patrimonio dispone, profe? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Con qué patrimonio dispone para... o cuánto... Muy bien, esa es una pregunta, a ver si es posible. Ponele que... Los herederos. Si tenés herederos. Ponele que tenga herederos, entonces él va a poder disponer de su parte legítima, o sea, de la parte disponible de la legítima. ¿O no tiene herederos? Yo le preguntaría, ¿quién va a llevar adelante esa manda una vez que usted no esté? Entonces para eso puede decir, mirá, yo tengo una persona de confianza con la que trabajo. Entonces yo le diría, bueno, nombré una albacea, que es un mandatario. Ese mandatario va a cumplir lo que vos le digas como manda en este testamento, que puede ser constituir una fundación que se llame, etcétera, que tenga un patrimonio y que realice determinado fin. Puede ser que no ponga o no designe una albacea. Entonces aquí la actuación va a pasar al Ministerio Público Fiscal
para que cumplan la manda de constitución de la fundación. Siempre que tenga un asesoramiento jurídico, como nosotros pretendemos que tenga la gente que va a atestar, esto se lo vamos a ir pudiendo decir, bueno, para que se cumpla vamos a ver de qué manera, quién puede ser albacea, quién puede ser la persona mandataria en este testamento para cumplir ese acto de última voluntad, que para la persona es trascendente, por eso se los va a ir a consultar a su abogado o a su escribano de confianza. Entonces, repasando, capacidad para atestar, quiénes son las personas que tengan esta aptitud para recibir la herencia. El 2279 nos dice las personas humanas existentes al momento de la muerte, las concebidas en ese momento y que nazcan con vida, las nacidas después de la muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos del consentimiento, porque ustedes saben que en el libro 3, donde tenemos la parte de los contratos, el consentimiento contractual es fundamental para que el contrato nazca, para que el contrato sea contrato. Acuérdense que ahora estamos en el ámbito de un código civil y comercial, donde las normas del derecho privado civil y del derecho privado comercial se fusionan, y acá en este inciso C lo vemos perfectamente. Y las personas jurídicas. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Abril. ¿Y qué pasa o sea, en relación al inciso C, con las personas nacidas, o sea, nacidas mediante técnicas de reproducción asistida, pero que la concepción se produce después de la muerte? Bueno, si la concepción se produce después de la muerte, pero el causante ya prestó el consentimiento para que eso así suceda, va a tener capacidad para atestar. ¿Entendés? Lo necesario es que dé su consentimiento. Después lo puede pisar un tren o puede estar enfermo y saber que está enfermo. El problema es en los casos, por eso les recomiendo que lean el Murillo, cuando no se dio el consentimiento, o por lo menos no se dio de la manera expresa que nos pide nuestra legislación, que sea por escritura pública o por un instrumento similar. Porque imagínense todos las personas o coherederos que se podrían sentir desplazados. Pero bueno, acá lo vemos ya en un artículo expreso. Esto, imagínense, en la época de Vélez era impensado. Después lo tuvimos en otra legislación y ahora lo tenemos inserto en nuestro código. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, antes de pasar al tema de indignidad, me gustaría que alguien que tenga el código lea el artículo 2337. ¿Lo leo, profe? Bueno. Sí. Bueno, dale, Dalma, sí. Lea el que quiera. No, leo, sí, no hay problema. Bueno, dale. Investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos. Bueno, esto es así. El artículo 2277 de esta ficción jurídica dice: la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia a las personas, etcétera, que tengan la capacidad del 2279, se engarza
con este artículo 2337. Ahí les está diciendo lo mismo. Es automático. En ningún momento, aunque todavía el heredero no lo sepa, esa herencia queda sin deferir. Se defiere automáticamente, por ley o por testamento, pero es automático. Otra cosa que les dice el 2337, que los herederos, descendientes, ascendientes y cónyuge, toman posesión de esa herencia de manera automática. ¿Qué significa que toma posesión de esa herencia? Que a partir de ese momento tienen derechos y tienen obligaciones, porque esas cosas van a seguir generando gastos, expensas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Entonces toman posesión de los derechos y de las obligaciones. Automático. Para hacer, si son bienes registrables, aparte de la declaratoria, necesitamos la declaratoria para poder inscribirlo en un registro. Pero si lo único que tenía este señor era una bicicleta, esa bicicleta pasa automáticamente a nombre del heredero. Y no va a generar muchas obligaciones porque no paga patente. Si fuera una moto, sí, porque para transferirla necesitamos la declaratoria y la orden judicial para que en el registro automotor, para ser oponible erga omnes a los terceros, pase a estar a nombre del heredero. ¿Me siguen? Así que el 2277 háganle una llamadita 2337. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte del punto que nos toca tratar, que es muy interesante. Son 5 artículos. Esto se llama, está ahí dando vuelta a la página de la primera hoja de este libro, a partir del artículo 2281, y se llama indignidad. Entonces, como vimos hace un ratito, el llamamiento puede ser legal o puede deferirse por ley o por testamento. Y la indignidad es o no es más que una sanción civil. Les cuento un poquito la historia. En el Código de Vélez teníamos una figura que desaparece de nuestra legislación y se llamaba desheredación. La desheredación, esta figura que existía en Vélez, era también una sanción que hacía o que ejercía el futuro causante. La persona que se sentía ofendida en su honor, en su persona, porque las causas para desheredar eran 3. Dice, yo me acuerdo, decía, hechos de gravedad extrema para desheredar. Intentar contra la vida del causante o la sevicia. Yo me acuerdo cuando estudiaba familia y sucesiones, allá por el año 90, que me fui al diccionario a ver qué significaba la palabra sevicia, que era un término español. La sevicia era la maldad extrema. Así decía mi diccionario. Entonces, causales de desheredación que existían en la época del Código de Vélez, hasta hace 6 años no más, eran el que el futuro heredero haya intentado contra la vida, atacar la vida del causante, o de su padre, por ejemplo, o realice actos de maldad extrema. Hoy, el 2281 amplía toda la gama de posibilidades que se tienen para poder solicitar esta sanción de indignidad, que ahora las vamos a revisar. Son mucho más amplias. La diferencia es la legitimación. En la época del Código de Vélez, el que estaba legitimado para iniciar esta acción, que ahora le vamos a ver procesalmente cómo juega, era el futuro causante. O sea, el señor que se veía que había sido atacado por su hijo, por ejemplo, o que tenía actos de sevicia, de maldad extrema, que podían ser los que se le ocurra a ustedes, él era el legitimado activo. La persona ofendida,
el futuro causante. Decía, yo no quiero que mi hijo me herede porque me tiene encerrado en el sótano y no me da de comer, qué sé yo. Se me ocurre una cosa así de grave. Las causales de indignidad, que ahora vamos a ver a partir de todos los supuestos del 2281, que son meramente enunciativos, creo que tiene como bueno es que amplía las causales, pero tiene algo malo. El legitimado activo ya no es más el futuro causante, sino el coheredero. El que diga, mirá, yo entiendo que vos no podés heredar a papá porque nunca lo fuiste a ver al hogar, porque nunca participaste en la compra de sus medicinas. ¿Estás bien, Antonella? ¿Estás bien? Bueno. Ay, me agarró un ataque. Sí, te vi. Bueno, entonces las causales son mucho más amplias, pero el problema es la legitimación. Va a ser el hermano, por ejemplo, el coheredero, el que tenga que litigar con el otro para decir, no, flaco, vos no lo heredás porque no te lo mereces por lo que sea. Ahora sí, ¿en qué momento va a litigar? Producida la muerte del causante, o sea, no es anterior. Necesitamos este hecho del 2277. ¿Y quién va a ser el juez competente? El juez del sucesorio. Entonces, fallecido el causante, iniciado el proceso judicial de la sucesión, va a ser el juez del sucesorio el que por medio de un incidente que va a tramitar en el mismo juez y ante el mismo juzgado, por vía incidental, inicie la acción de indignidad. Otra cuestión para tener en cuenta, y esto es muy importante, bueno, ustedes son jóvenes, pero acá en la escribanía viene gente y dice, no, mi papá se murió hace 25 años y nunca iniciamos la sucesión. Y mi hermano, cuando mi papá vivía, nunca lo atendió. Acá tenemos que tener en cuenta que el plazo para iniciar o para instar esta acción es de 3 años. ¿3 años desde qué momento? De producido el hecho jurídico de la muerte. Ojo, no 3 años de iniciado el proceso judicial. ¿Siguen? Entonces acá tenemos plazos cortos para ejercer nuestras acciones. Profe. Sí, Dani. Si el proceso no inició porque, como el ejemplo que usted contaba, se inicia un juicio autónomo, porque usted dijo que es por incidente, pero si no hay un... No, siempre es por incidente. Por eso acá lo que vamos a ver cuando veamos el artículo 2283, cómo se ejerce la acción y en qué momentos. Así que yo lo que quiero que ustedes sepan es que este código deroga la figura de la desheredación, que era más limitada y la legitimación era distinta, simplemente para que lo sepan, porque tal vez en el devenir de su profesión esto es muy extraño. La realidad es que esto también desaparece porque no hay juicios de desheredación. Y causales de indignidad también son excepcionales. Pero bueno, tenemos que saber que estaba en la legislación y que puede suceder. También tenemos que saber que esta ingratitud es una sanción civil. Se sanciona civilmente al heredero que haya realizado alguna de las causas que ahora vamos a ver. Se funda en normas que no son de orden público. Acá sí está la autonomía de la voluntad y también va a haber una cuestión probatoria. Es una sanción civil a un reproche, a lo que no hizo estando vivo la persona a la que ahora vamos a solicitar. Esa ofensa, ese reproche va a tener una sanción. Entonces, si a ustedes les parece, y si quieren ir participando, ¿quién quiere leer el artículo 2281 despacio? Así lo vamos analizando.
Lo leo si quieren. ¿Se escucha? Sí. Causas de indignidad. Son indignos de suceder. Los autores, cómplices o partícipes del delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la pena. Bien. ¿Vieron cómo vamos ampliando el ámbito limitado de aplicación que teníamos en Vélez? Inciso B. Los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Bien. Entonces ven que para poder iniciar estas acciones, la persona tiene que estar fallecida. C. Los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Bien. D. Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos del homicida o de su cómplice. Es como una novela. Me hace acordar a lo del caso Belsunce. Hay otro caso que es muy interesante, que se estudió en la Facultad de Derecho de La Plata, que fue el caso del homicida Barreda. No sé si ustedes lo recuerdan. El que mató a la suegra, a la esposa y a las 2 hijas en su casa. La casa parece que era de la suegra. Así que el que terminaba teniendo vocación hereditaria en representación de la esposa muerta era el asesino. Esto es, imagínense que ese caso fue anterior al 2015, a que tengamos este articulado. Hoy no tendríamos duda. Y aparte no había legitimado, porque estaban todos muertos. Eso se estudió en la Cátedra de La Plata. No sé qué resultó, yo lo escuché una vez en la radio, pero bueno, es para ese tipo de cuestiones y para cuestiones menores también. La ofensa puede ser el no atender a su progenitor, el no asistirlo económicamente o lo que es más grave, no asistirlo emocionalmente. Después, ¿qué sigue? F o E. Sí, los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. Bien. El padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad. El padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. Los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan al testamento. Bien. Los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Muy bien. En todos los supuestos enunciados basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal. Bien. Por eso dijimos al principio que esto es una sanción civil a un reproche, a una ofensa. El 2282 habla del perdón. O sea, esta ofensa también puede ser perdonada. Dice, el perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que se beneficia al indigno posterior a los hechos de indignidad comporta el perdón excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador. Yo les digo que es muy interesante el tema que vamos a ver la semana que viene, que es el testamento, porque muchas veces por testamento es el testador, el causante, el que dice beneficio a mi hijo fulano,
en la legítima disponible en virtud que mi otro hijo no me atiende, no hace esto, no hace lo otro. Entonces, la persona está causando no solo el beneficio, o sea, la mejora en la legítima hereditaria, sino que está dándole la pauta de un reproche al heredero. Acá lo que dice es que ese perdón puede ser que lo diga expresamente en un testamento o que no diga nada simplemente porque no había tomado conocimiento de que lo habían intentado matar, de que habían intentado alterar o captar su voluntad para beneficiar a determinada persona. Bueno, ¿quién quiere leer el 2283 despacito? Porque este es el ámbito procesal del ejercicio de la acción. Yo lo leo, profe, si no. Dale. Ejercicio de la acción. La exclusión del indigno solo puede ser demandada después de abierta la sucesión, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También puede oponerla como... Ahí, pará, punto. Sí. Entonces, acá nos está diciendo, ¿quién es el sujeto legitimado? El momento procesal. Entonces, tiene que ser demandada después de la apertura a instancia de quien pretende los derechos atribuidos. Porque, ojo, no te corresponden a vos, pero me van a corresponder a mí. Y lo que viene es muy importante. Ahora léelo, por favor. También puede oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. Entonces, acá tenemos dos momentos. El primero puede ser como incidente después del fallecimiento por quien pretende, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. Entonces lo tenemos por incidente. Y después, en la segunda parte, lo tenemos por excepción. Puede oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. Esto ustedes lo van a ver cuando vean las acciones y la modificación de la ley 27.587, que es muy importante y empezó a regir el día 25 de diciembre del año pasado, que modifica 5 artículos de la legislación con relación a la acción de colación en las donaciones y el efecto rey persecutorio de las donaciones a no legitimarios. Eso lo vamos a ver, es un tema muy importante en cuanto a la transmisión de bienes entre vivos y acá vemos también mortis causa. Lee el último párrafo, por favor, Manuel. Sí. La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a quien conoce la existencia de la causa de indignidad. Bien. Bueno, esto es todo como un método que tenemos en cuanto a las obligaciones, que ustedes lo vieron en Civil 1, pero es muy importante lograr de buena o de mala fe. Y acá la buena o mala fe es simplemente el tomar conocimiento de alguna de esas causales de indignidad. Entonces, como dice bien la norma, ¿quién es el sujeto pasivo de esta acción? Los sucesores a título gratuito del indigno y sus sucesores particulares a título oneroso o de mala. El 2284 habla de esto que les dije hace un ratito, que es la caducidad de la acción. Dice que caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. Esto es importante que ustedes lo puedan, que lo van a ver seguramente mañana, que son los momentos en los cuales se toma posesión. Hace un ratito vimos que en la vocación hereditaria las sucesiones se pueden deferir por ley o por testamento o por ambas,
pero que por el 2337 es el heredero el que automáticamente, el heredero que puede ser el descendiente, el ascendiente o el cónyuge, automáticamente toman posesión de esa herencia. Al legatario se lo va a poner en posesión de la herencia una vez que le sea entregado el legado. Entonces, esto es importante ver estos plazos porque son diferentes. Acá dice, 3 años desde la apertura de la sucesión y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. Por lo tanto, va a ser el plazo más los 3 años. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Soy claro? Bueno, gracias. Y el 22... No entendí yo lo del legatario. Bueno, por el 2337 nosotros vemos que los únicos que toman posesión automática de la herencia son los herederos. Desde el mismo momento de la muerte, el heredero ya tiene la obligación de mantener, de poder disfrutar, etcétera, la herencia. Si después surge que por testamento hay un legado, ese legado, que después van a ver en la clase que hay como 14 legados diferentes, pero vamos a ver el legado más común, el legado de cosa cierta. El legado que el testador dice, lego mi casa de vacaciones en Mar del Plata a mi nieto fulanito. No afecta a la legítima. Entonces, producida la apertura de la sucesión, se abre el testamento y después el albacea o alguno de los herederos va a cumplir el legado. En ese interín va a pasar tiempo y se van a generar obligaciones. O sea, al nieto le van a entregar la casa de vacaciones en Mar del Plata, que es el legatario, sin deudas y en el mismo estado de conservación que estaba al momento de la muerte del causante. ¿Quién se hace cargo de todo eso? El heredero. En el interín puede pasar que desde que fallece la persona hasta que se entrega el legado pasen 2 años. ¿Desde cuándo comienzan a regir los 3 años para declararlo indigno? Desde la entrega del legado. No es automática como la del heredero, que es al momento por el 2337 de la apertura de la sucesión, o sea, de la muerte del causante. ¿Me siguen? Esto es importante entenderlo ahora, porque en todo lo que vamos a ver siempre juega la misma regla. ¿Vamos? Y el último artículo es el 2285. ¿Qué dice, Manuel? Efectos. Admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes recibidos, aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque no los haya percibido. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías que lo aseguraban. Bien. Esto juega las mismas normas que la indemnización civil, porque es eso, es una sanción civil. Así que en estos poquitos artículos tenemos la indignidad, que es realmente un avance en cuanto a el mantenimiento de la dignidad del causante. Porque es eso. Si alguno no se comportó como corresponde, aquí tenemos el proceso. Así que bueno, esto es todo lo que tengo yo para decirles hoy. ¿Ustedes tienen preguntas? Yo, profe, tengo una duda. Silvana. ¿El perdón solamente entonces se puede materializar por escritura pública? ¿No hay otra forma de perdón? O sea, por No, el testamento. No, por no, escritura no, pública, no, perdón. no, el testamento después vamos a ver, puede ser por escritura pública. Claro, sí, me confundí con eso. Claro, sí, no, se puede materializar de otras formas. El tema es la prueba. Y esto es todo una cuestión de Claro. prueba. Por eso es por un incidente. En ese incidente se van a tener que acreditar. Acá lo que te dice es que el perdón puede haber sido materializado en un testamento donde el testador, si había tomado conocimiento de esa ofensa e igualmente
lo mejora o no lo excluye o le da un legado determinado, se entiende que ese acto obró como un perdón, como un reconocimiento tácito de decir, bueno, no pasó nada. Me quiso matar, pero yo igual lo quiero. Me ignoró, pero igual lo quiero porque es mi sobrino, por ejemplo. Porque acá tenemos que tener en cuenta, y esto lo vamos a ver la semana que viene, pero me gustaría que ustedes lo empiecen a macerar y a madurar, que nuestra sociedad evoluciona rápidamente en cuanto a los derechos, en cuanto a otras cuestiones, no. Pero en cuanto al entender los derechos, cuando yo me recibí hace como 29 años, la gente no testaba, porque era un tema tabú, porque no les parecía bien, porque les daba vergüenza. Yo lo veo ahora en la escribanía a veces, dice, no, yo con mi papá eso no lo puedo hablar. Prefiero que después de que él fallezca yo me arreglo con mis hermanos. Cuando hay cuestiones que es mucho más fácil arreglarlas en vida del futuro causante, que va a ser quien decida, a tener que ir a una lucha después cuerpo a cuerpo con los hermanos, que muchas veces produce la destrucción de una familia. Y no son las cosas materiales, son todas estas cosas que leemos acá. O sea, las pasiones de el no hiciste o podrías haber hecho. Entonces, nuestra sociedad en estos últimos años, y este último año de la pandemia, ni les cuento, ha empezado a pensar en su muerte y en cómo ordenar el patrimonio para después de la muerte. Y nosotros somos los abogados y los escribanos, los operadores jurídicos que tenemos que intervenir en decir, bueno, vamos a ayudarte a planificar tu herencia, a planificar tu sucesión. No todo el mundo tiene nada más que una casa y un auto que le va a dejar a su familia tipo de 2 hijos, en su único matrimonio que tuvo en la vida. Esto también cambió, ahora la gente vive 90 años, 100 años, 80, y en el interín tuvo 2 o 3 matrimonios y tuvo hijos de diferentes relaciones. Ni hablar que también puede tener un desarrollo patrimonial importante por medio de paquetes societarios. Y todo esto es la función de ordenar que van a tener ustedes en el transcurso de su profesión. Así que nosotros tenemos que estar atentos en que ahora, ya hace 6 años, la legislación nos da un montón de herramientas que nosotros tenemos que conocer, no solo para aprobar el examen, sino que tenemos que conocer para desarrollarnos profesionalmente, porque acá tenemos este orden público de las sucesiones mechado con la autonomía de la voluntad de los contratos. Entonces, tal vez cuando veamos la semana que viene testamento, en el testamento se pueden crear contratos como fideicomisos testamentarios, que no son muy comunes, pero sí empezó a ser más común el testamento. La gente se anima a preguntar, che, a mí me gustaría ver de mejorar a fulano porque yo sé que no está en las mismas condiciones que mi otro hijo que tuvo la posibilidad de hacer tal cosa. Entonces todo esto, hoy la gente lo puede hablar. Yo creo que el problema más grande que tuvimos como sociedad era el tabú a poder hablar con nuestros mayores de, flaco, ¿qué va a pasar el día que vos no estés? ¿Por qué no lo arreglamos ahora? ¿Por qué no me donás en vez del día de mañana tener que hacer la sucesión? Los padres se animan a hablarlo con los hijos y los hijos con los padres. El problema es que acá, y más en Mar del Plata, que es una ciudad muy particular, hay muchísima gente mayor que vive sola y que piensa, porque yo te digo que he tenido muchas consultas, la gente que está sola por ahí decide a fundaciones, iglesias, etcétera, a la persona que lo cuida, y ahí ustedes van a tener que tallar y ver, ¿no le habrán captado la voluntad? ¿No le habrán inducido a que piense de esa manera? Entonces para eso ustedes tienen las audiencias donde van a estar solos con el futuro testador y se van a tener que convencer ustedes de que esa es realmente su voluntad. Y bueno, todo esto es el ejercicio de lo que nosotros vamos a hacer.
Y es muy interesante porque la gente, ayudarla a organizar su voluntad, más allá de las cuestiones particulares de cada caso, es lo que va a ser nuestro ejercicio profesional. Todo esto que tenemos en el código son herramientas que nosotros tenemos que conocer y que siempre van a estar en el código. Así que no hay que saberlas de memoria, ni mucho menos, y cambian también. Pero sí tenemos que saber de qué están y cómo se usan. Así que bueno, en el chat, acá en el WhatsApp, cualquier duda que tengan, cuando vayan estudiando, porque después se acumula un montón de normas y esto es cuestión de leerlo varias veces para ver cómo se va tejiendo este proceso sucesorio con todos los derechos y obligaciones que genera, que son las mismas normas del derecho civil en cuanto a la buena fe, a la indemnización, a devolver lo que no me corresponde, etc. Así que bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el lunes que viene y cualquier duda se las respondo por el WhatsApp. ¿Estamos? Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Feliz semana. Hasta luego, chicos. Chao, gracias. Gracias.